En medio de tensiones presupuestarias, Miami-Dade está evaluando un recorte de los impuestos a la propiedad. Autoridades del condado dicen estar considerando ajustar las tasas fiscales ante la caída del mercado inmobiliario y el crecimiento sostenido del gasto público. Un renglón sensible para la comunidad debido al alto costo de vida en el condado. Para hablar más sobre este tema nos acompaña la abogada, analista y comisionada del Distrito 7 del condado Miami-Dade, Raquel Regalado. Raquel, bienvenida y cuéntanos, ¿qué hay entre este 3% que propone tu padre de bajarle los impuestos a la propiedad y el déficit que dice la alcaldesa que tiene la ciudad, que lo declara como una especie de tormenta perfecta? ¿Cómo vamos? Claro. Bueno, primero, a nivel de condado hemos estado esperando esto por mucho tiempo y tiene que ver con el cambio en la estructura del condado. Hace más de una década el estado de la Florida tomó una votación para separar a los oficiales constitucionales del gobierno del condado. Cuando yo llegué a la comisión en el 2020 empezamos a hablar sobre esto. La comisión no había tomado una decisión sobre cómo se iba a hacer ese proceso de separar esos departamentos, incluyendo la policía y el alguacil. Nos tomó 1 año y medio, casi 2 años, ¿no?, fajado por ese tema, hasta que finalmente yo y el comisionado Pepe Díaz trajimos las propuestas que empezaron esa conversación sobre cómo se iba a hacer. En ese momento yo pedí que se creara un fondo y dije que esto nos iba a costar a nivel del condado, simplemente con estos departamentos, entre 140,000 y 280 millones de dólares. Entonces, en ese momento, ese año pusimos unos $10,000, que yo dije que no iba a ser suficiente, y después un poco más. En este momento el condado tiene unos 20 y pico mil millones en esta cuenta, que tenía que ser entre 140,000 millones y 280,000 millones, que es el déficit que dice la alcaldesa ahora que es la tormenta perfecta. Nosotros sabíamos que íbamos a ver una decadencia en los valores, porque sabíamos que no podíamos sostener unos valores de un crecimiento de 12%, 11% todos los años. Y claro, cuando ocurrió el colapso de Surfside, muchos nos preocuparon sobre qué es lo que iba a ocurrir con los valores de los condominios, y ya hemos visto eso. Hemos visto una decadencia en los valores de los condominios. También hemos visto que lo que nos lleva al 8.5% son las nuevas construcciones que estamos viendo, no necesariamente los valores de las casas antiguas, y eso es preocupante también. Y por eso mi papá, como en su posición como uno de esos oficiales constitucionales, ¿no?, ha dicho que debemos bajar el amirillamiento. Una cosa que es interesante también, Camilo, que es importante mencionar, dentro de las cifras que él presentó, es algo que para nosotros es muy importante cuando hablamos del 3%, y eso es cuántas pocas personas son propietarios de sus casas. Porque cuando hablamos del amirillamiento y lo que establecemos nosotros en el condado el 16 de julio este año, como lo hicimos el año pasado, el 16 de julio, nosotros pensamos que, bueno, si lo mantenemos igual, la mayoría de las personas van a tener que pagar solamente un 3% más, porque tienen homestead. Pero estamos perdiendo más y más personas, y ahora las personas que son los propietarios, que viven en sus casas y que tienen homestead, son la minoría, no la mayoría. Eso quiere decir que cuando nosotros mantenemos el amirillamiento igual, todo el mundo paga más porque los valores subieron, pero la gran mayoría de las personas pagan un 10% más. No necesariamente se lo pagan directamente al condado, pero se lo pagan indirectamente con la renta. Y esa es la parte que nos preocupa en términos del impacto a largo plazo que esto va teniendo, y tenemos muchas personas de la tercera edad que están perdiendo sus casas. En este momento, cuando hablamos de las personas que están desamparadas, la gran mayoría de las personas desamparadas en el condado Miami-Dade no son drogadictos y personas con problemas mentales, son personas de la tercera edad que han perdido sus viviendas. ¿Y qué crees tú entonces? ¿Esto se llevará a votación? ¿Tendrá un resultado palpable? Sí, en este caso, como tú sabes, y hemos hablado sobre esto en los últimos años, yo le he pedido al condado que bajen el amirillamiento. Este año un poco diferente porque yo estoy al mando del comité
de Apropiaciones, que es el comité que creó el presidente de la comisión para lidiar específicamente con el presupuesto. Entonces yo voy a estar trayendo varias propuestas y trabajando con los sindicatos y con los diferentes departamentos. Tenemos muchas cosas que yo creo que podemos hacer. Y mira, más allá del déficit que está pronosticando la alcaldesa, nosotros tenemos que ajustar este gobierno. Este gobierno ha seguido creciendo y creciendo post pandemia y nunca ha tenido un momento donde hemos cerrado esos capítulos del dinero federal que recibimos de la pandemia. Y en realidad tenemos una pila de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. El Departamento de los Nuevos Ciudadanos, eso es algo federal, eso no tiene nada que ver con nosotros. El Departamento de Innovación, yo ni sé lo que hace esa gente, ¿no? La persona que está al mando del calor, ¿no? La campaña para decirle a las personas que se tomen un vaso de agua. Son cosas que cuando uno se pone a pensar de las necesidades que hay para recoger la basura, limpiar las calles, ¿no? Lidiar con la transportación, esto ya no da más. Y una de las cosas que yo personalmente he dicho que ya no vamos a hacer más es el transporte gratuito. Nosotros cuando cambiamos los autobuses empezamos un servicio de carros que ha estado gratuito todos estos años y está costando millones y millones de dólares, mientras las personas que en realidad necesitan ese dinero no lo están recibiendo cuando hablamos de vivienda y los servicios que pudiéramos estar aportando con el Fondo General. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos falta tiempo, nos sobra Raquel y nos falta tiempo. Qué pena. Lo hacemos otra vez en otra vez, ocasión. seguro. Tenemos que volver a aparecer. Muchísimas gracias, Raquelita. Siempre un placer tenerte. Gracias. Nosotros hacemos otra pausa y al regresar desde Los Ángeles conversamos con uno de nuestros presentadores de la radio, allá de SBS, que ha vivido directamente las protestas y la crisis política desatada en ese estado. Ya volvemos, no se vayan.